quieres hablar un poco de él. Sí, gracias, gracias Pedro. Sí, efectivamente, hoy estrenamos la obra Franz y Albert del dramaturgo argentino Mario Diament, un gran dramaturgo, uno de los dramaturgos más importantes del teatro contemporáneo, que yo había leído en algún momento y que, bueno, hasta ahora que encontré esta obra Franz y Albert, decidí llevarla a la escena y es una obra cautivadora, es una obra que, bueno, plantea un diálogo entre Franz Kafka y Albert Einstein en No me digas. 1911. Uh-huh. Hay por ahí algunas notas que efectivamente se conocieron, Einstein y Kafka, ajá, y que, bueno, tuvieron tal vez alguna conversación, pero esto es lo apasionante, ¿no? La ficción, pues rodeada de muchos hechos históricos para la cultura de la humanidad, para la ciencia. ¿Qué te atrajo de esta obra? Se llama la atención estos personajes, muy notables, uno en la literatura, otro en las ciencias, evidentemente, pero ¿qué te atrajo? ¿Cómo este director los puso a conversar juntos? Sí, sobre todo me atrae la parte humana de los dos personajes, ¿no? Pues sabemos que para la historia de la humanidad son imprescindibles en la literatura Kafka, en las ciencias Einstein, pero hay algo ahí del ser humano que a mí siempre me impulsa a rascar y a hurgar sobre eso. Y te voy a decir dónde me di cuenta yo, mi primera experiencia. Antes de conocer a Vicente Leñero, al que yo admiro mucho por su literatura, yo había leído un libro que escribió Leñero que se llama Vivir del Teatro. Vivir del Teatro. Y luego escribió el Vivir del Teatro 2. Y ahí, en ese libro, contaba sus andanzas para producir teatro junto con grandes directores de teatro de este país como Luis de Tavira, por ejemplo, y cómo les proponían obras a Héctor Bonilla y le querían cambiar ahí su discurso y demás. Y de pronto me di cuenta que Vicente Leñero, ese gran escritor, pues era como nosotros, ¿no? Y entonces después tuve la suerte de conocerlo, de tomar talleres con él y de platicar fuera de los talleres con él, y me di cuenta del gran ser humano que era. Y en esta obra eso es lo que se muestra. ¿Qué quieres decir que era como nosotros? Perdón que te interrumpa. Que era un ser que tenía los mismos problemas que podemos tener la gente común, los artistas, de producción, hasta económicos, si quieres, de relación, no sé, ¿no? Aunque Leñero siempre tuvo una estabilidad emocional declarada por él mismo, bueno, pues tenía los problemas que todos tenemos, también pagan la luz, pues, y comen y estas cosas, ¿no? Entonces, en el caso de Einstein, por ejemplo, bueno, saber que era un violinista virtuoso, no profesional, pero virtuoso, que tuvo una hija que no conoció fuera del matrimonio y que para la época pues era terrible, o un Kafka pues apocado en ese momento, angustiado por lo que pasaba a su alrededor, y bueno, saber que las personalidades que pasaron también por eso, pues pues muy atractivo para la puesta en escena, muy atractivo para los actores, que ese es otro asunto que a mí me interesa a la hora de hacer teatro, que la obra sea atractiva para los actores, que haya mucho material para construir los personajes. Y una cosa más que quiero decirte es que nos importa mucho lo que piensa el público no conocedor. El público que va y tiene un interés de divertirse, por lo tanto pensamos mucho en este público. Y lo digo porque una obra donde hay un diálogo entre Kafka y Einstein pareciera una cosa así erudita y se antoja densa y erudita. Exacto. No lo es. Entonces, pues se pueden llevar una muy agradable sorpresa si nos acompañan hoy a las 6 de la tarde en la sala de espectáculos del Secut, para ver Franz y Albert de Mario Diament con un reparto. ¿A partir de qué horas, Daniel? A partir de las 6 de la tarde empezamos. La obra dura 1 hora 25 minutos.
para las 7:30, 7:40 ya estamos aplaudiendo, espero que mucho, y yéndonos a cenar y pasar una y seguir conversando. A ver, háblanos de los actores y háblanos dónde ubicó el dramaturgo, el autor, dónde ubicó este diálogo. Fíjate que sucede en la casa de Berta Fanta, en Praga, en 1911. Einstein tenía 32 años, perdón. Kafka tenía 28 y Berta Fanta era como era una intelectual, tal vez una gestora cultural que tenía pues la costumbre de citar a los intelectuales de Europa y hacer tertulias, y bueno, que pues cantaban y declamaban, y bueno, en el caso de Einstein, pues tocaba el violín. Entonces ahí se conocieron, ahí lo plantea el autor, en una terraza, mientras salen un poco a tomar aire, mientras Einstein sale a fumar su pipa y demás, ahí se conocen, ¿no? Sí. Entonces es un momento pues muy de la vida cotidiana, ¿no? Muy un momento pues no especial para ellos, pero se convierte a través de la plática en un momento muy especial, ¿no? Bien. Háblame de los actores y de este autor que me llama mucho la atención, sí, que los haya puesto a dialogar juntos. ¿Quién es el responsable del texto? Mario Diament es un dramaturgo argentino que vive en Estados Unidos actualmente, pero bueno, pues tiene otra obra muy interesante que se llama Citas Ciegas, donde, bueno, pues por ahí anda Borges en esa obra, y bueno, tiene qué buen título. Algunos, sí, tiene algunos otros textos. Es muy importante en la dramaturgia latinoamericana, y yo diría que en la dramaturgia en español a nivel mundial. Mario Diament, yo encontré ese texto y me brincaba, lo leía, y entonces cuando dirijo un texto es porque lo estoy leyendo y así están brincándome los personajes, diciendo, ya, vámonos al ensayo, ¿a qué horas empezamos? Y demás. Y bueno, para esto le llamé a Cristóbal de Arie para que hiciera a Einstein, y a Adrián Fritsch para que hiciera Kafka, y además tenemos a la musicalización y música original interpretada en escena por Victoria Getman. Qué maravilla, música en vivo. Música en vivo, un cello. Victoria, pues sabemos, es una chelista muy importante de nuestra región. Claro. Y además compuso 3 piezas para acompañar en algún momento. Mario Diamende propone 2 piezas al principio y al final, que ella también las toca, y bueno, está Victoria Getman, está Vania Cárdenas haciendo la caracterización del vestuario, que en es muy importante. Es muy importante, muy importante, sí. Exactamente, sobre todo la parte de Einstein, que es un personaje muy reconocido por toda la gente. Y bueno, pues Kafka es, a lo mejor su físico no es tan reconocido, pero basta una búsqueda en Google para saber cómo era. Eso era muy importante para mí. En la escenografía está Jonathan Ruiz de la Peña, que es un escenógrafo joven, que hace una propuesta ahí sutil, interesante. La iluminación, Lupillo Arreola, que uno de los mejores iluminadores de este país. Sin duda. Que hemos trabajado por 28 años. Ayer sacábamos cuentas y no nos hemos peleado, además. Entonces eso es una ventaja. Eso es insólito. Trabajar 28 años con alguien, y bueno, está la producción del Centro Cultural Tijuana y de Drama Red, que es mi compañía teatral, y con la que un proyecto con el que estoy regresando después de estar 8 años como director de la Facultad de Artes de la UABC, un poco más de un año dirigiendo el Centro Estatal de las Artes Tijuana, por la invitación tuya, por supuesto, y pues ya era hora de que volviera a la creación. Nunca dejé de escribir, dirigí muy poco, pero ahora pues inicio otro proyecto estrenando. Digamos que me voy a esperar a que pase Semana Santa para iniciar el otro proyecto, pero estaré dirigiendo y escribiendo mucho, ¿no? Más. Bien, maestro, entonces vamos a concretar.
Hoy Franz y Albert, o sea, hoy Kafka y Einstein se van a ver en el Centro Cultural Tijuana, dirigidos por ti, a las 6 de la tarde en la sala de espectáculos. Es correcto, Bien. Así es. ¿Qué ocurre cuando alguien como tú, con toda la experiencia, Daniel, de escribir teatro, dirigir teatro, que ya me explicarás que deben ser cosas muy distintas? ¿Qué ocurre cuando lees un texto dramático? Ya me lo decías de alguna manera, ya se lo decías al público también de alguna manera. Ya veo a los actores, ya les quiero llamar. ¿Cuántos pasos tienes que dar desde el momento en que encuentras un texto, lees un texto que te atrae y la puesta en escena? ¿Cuántos pasos tienes que dar tú como director para que eso se materialice? Mira, el primer paso cuando yo leo un texto y siento la necesidad de llevarlo a la escena, el primer paso es localizar al autor, saber quién es, saber si están disponibles los derechos o el permiso o la autorización para puesta en escena, o los derechos de autor, pues, y ese es el primer paso, ¿no? En el caso de Franz y Albert, en el texto en el que leí, en el documento en que leí la obra, venía un correo del autor, le escribí, y debo de confesarte que escribí un poco, pues dije, bueno, a ver si contesta. Bueno, me sorprendió. El maestro Mario de Amén me contestó a los 10, 15 minutos. Llegamos a un acuerdo rápidamente. Se portó además muy generoso, fue muy accesible con lo que me pidió de recurso. Y bueno, pues ya tenía el permiso. Ahora a pensar en los actores, y en cómo se va a producir esa obra, porque bueno, habrá obras que necesitan producciones muy onerosas, habrá obras que, claro, mira, mientras más dinero tienes, pues por supuesto que el dinero se debe El dinero ayuda. Ayuda muchísimo, ¿no? Y mejora mucho la calidad, pero también pues hay que meterle creatividad, y lo que seguía era hacer un presupuesto y decir, a ver, ¿con cuánto dinero yo estreno esta obra? Y una vez hecho el cálculo, buscar a quién le interesa el proyecto, y lo empecé a presentar, empiezas a buscar posibilidades, y bueno, decirte que todo el equipo de trabajo estuvo... hay que compartir el texto, y empezaron a llamarme y decirme, oye, la obra me encanta, claro, vamos para adelante, pero bueno... algunos todavía no les he pagado, pero que es hasta después del estreno cuando va a haber recurso, pero están ahí puestos, y lo que sí no damos función si no va a haber honorarios, si no va a haber sueldo para no está la gente. garantizado el salario. Exacto. Sí, porque sería contradictorio si yo estoy en una facultad de artes que profesionaliza las artes, pues no pagarle a los creativos y a los actores. Entonces, bueno, te digo, ya una vez el permiso, localizados los actores, ya que leyeron la obra, que aceptaron, empezar a trabajar con los creativos, empezar a hacer los diseños y decirles, bueno, tenemos tanto, ajustémonos a esto, vayamos haciéndolo. A mí me interesa mucho el trabajo actoral. Me parece muy importante, por supuesto, el espacio escénico, me parece muy importante todo el trabajo de iluminación, de caracterización, pero me interesa más el trabajo actoral, que es donde me enfoco mucho. Entonces, las obras que generalmente dirijo tienen que ver con eso, con que haya mucho material para el actor. Entonces, recapitulando, primero contactas al autor, ves si están disponibles los derechos, luego piensas qué actores pueden representar la obra que quieres montar, distribuyes el texto, garantizas el recurso y vámonos a la escena. ¿Cuántos ensayos previos en el caso particular de esta obra? Un paso importante que no dije es poner fecha de estreno. Muy bien. Porque si no pones fecha de estreno, te vas y siempre te falta una semana, ¿no? Sí. Entonces... estaré listo en una semana, he oído eso. Exacto, y a la semana, otra semanita, ¿no? Entonces, si no hay fecha de estreno, a lo mejor nunca se estrena. Entonces, poner fecha de estreno y a partir de ahí hacer una calendarización de trabajo, ¿no? De ensayo. Como los actores tienen otros proyectos. Otros compromisos, claro. Sí, porque hay que a completar de todos lados.
pues hay que trabajar, hay que hacer esfuerzos. Por ejemplo, ensayábamos ya a partir de las 7:30 de la tarde, de 7:30 a 10:30. Era pesado, pues, porque en el día estás en otras actividades y demás, pero fíjate que yo cada vez descubro más, mientras más años cumplo en esto, que lo que más me gusta del teatro es el ensayo, porque es donde estoy justamente ejerciendo mi capacidad creadora. Estás trabajando, pues. Exacto. ¿No? Sí, mi capacidad creadora está en ese momento. Ya cuando estrenas la obra, ya el director ya no tiene mucho que hacer más que tomar notas en la oscuridad, en la soledad, sí. para ya al final de la función darles algunas notas ahí, pero ya no tiene el control de la puesta en escena. El control es de los O sea, tu papel ya se agotó, para decirlo en términos digamos que sí. teatrales. Mi trabajo ya se hizo y bueno, se ajusta, se retoca, digamos, para decirlo en términos pictóricos, pero ya se hizo el trabajo, ¿no? Entonces, bueno. Vamos a hacer una pausa. Estoy conversando con el maestro Daniel Serrano. Estamos en Rostros de la Cultura. Regresamos. Ventana a la cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Cho. Regresamos a Rostros de la Cultura. Estoy conversando con el maestro Daniel Serrano sobre su estreno hoy en la noche en el Centro Cultural Tijuana. Esta obra, Franz y Albert, que dirige el maestro Serrano nada más y nada menos que a Kafka y a Einstein en un proyecto extraordinario. ¿Hay algún momento que te atrape? ¿Hay algún diálogo que digas, este es el diálogo que le da sustento y explicación a toda la obra? ¿Hay algún punto así? ¿Hay algún punto de confrontación de los dos pensamientos? Uno literario y filosófico, sin duda el de Kafka, y otro también científico y filosófico también, el de Einstein. Sí, me gustan mucho hay un pasaje ahí en la obra en el que justamente Einstein le dice le da una pequeña lección, ¿no?, de cosmología. Le explica lo grande del universo, cómo está conformado, para que Kafka ande con cosas, y al final le dice, para que tú andes con este tipo de niñerías, ¿no?, de cosas tan terrenales, y es un momento en el que Kafka le contesta cuál podría ser la felicidad del ser humano, que es llegar a la casa, aflojarse la corbata, cenar, etcétera, ¿no? Lo sencillo de la vida, y hay como un confrontamiento, un enfrentamiento, una confrontación ahí muy aterrizada por parte de Kafka y muy emotiva. Y me gusta mucho ese momento, y me gusta mucho también cuando Einstein habla de su hija, de la hija que no conoció. Además, hay una historia ahí que, bueno, es sabida por aquellos que han leído las biografías o han consumido los documentales de Einstein. Sí. Una hija fuera del matrimonio que no conoció, que murió joven, etcétera. Y sobre todo la sorpresa. Bueno, Einstein era un tipo que tenía un IQ de 160, ¿no? Sí. Pero la capacidad que tiene de sorprenderse al conocer a un ser como Kafka, que es capaz de soñar que amanece convertido en un insecto, ¿no? Y que, bueno, todavía en ese momento, en el momento en el que sucede la obra, Einstein está, digamos, pues cabildeando o difundiendo la teoría de la relatividad, y Kafka todavía no escribe la Metamorfosis en ese momento, ¿no? Entonces, qué interesante momento, platican entonces. de eso. Sí, claro. Interesante momento de la cultura europea, de la cultura universal, ¿no? Exacto. Porque los dos
impactaron ampliamente la cultura universal. Exacto, sí. Por eso es valiosa la obra y bueno, pues evidentemente no sabemos qué platicaron exactamente cuando se encontraron en la mundo, en la vida real, estos dos personajes, pero es ahí donde una pluma pues diestra como la de Mario Diamant pues le da orden a todo. Y eso. seguramente conocedor de la vida de ambos, ¿no? Sí, efectivamente, seguramente pues, lo que hace cualquier escritor es pues se metió a leer qué pasaba con estos dos personajes al encontrar esa anécdota. Supongo, pues, yo no tengo el gusto de conocer personalmente a Mario Diamant, espero hacerlo pronto, pero tuvimos conversaciones electrónicas más por asuntos para ponernos de acuerdo, pero él ha demostrado un gran entusiasmo. Por ejemplo, le mandé el cartel un poco antes, para que lo viera un poco antes de incluso tener el visto bueno, porque ya ves que ahora pues hay que tener el visto bueno como de 10 personas para publicar algo. Claro. Y él lo publicó y eso me fascinó a mí, no preguntó. No sé si producción nos haría el favor de mostrarnos el cartel de la obra nuevamente para que hiciera algunos comentarios el maestro Serrano sobre la imagen. Sí. Ahí está, es bellísimo, es Praga, ¿no? Sí, es Praga. El diseño es de Victoria Getman también, que hace toda la parte de la no nada más la música, sino también la parte del diseño. Mira, qué belleza, sí. Ahí está, digamos que un poco la vista que pueden tener estos dos personajes. Desde la terraza, claro. Exacto, desde la terraza de la casa de Berta Fanta, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es un encuentro que plantea un microuniverso entre dos genios del siglo XX. Me pedían una frase que resumiera la obra. Yo creo que eso la resume muy bien. Y pues ahí está ese primer diseño. Ya iremos tal vez modificando, cambiándolo, porque esperemos que esta obra tenga larga vida, ¿no? Bien. Y tiene una línea arriba también que dice, en el marco del Día Mundial del Teatro. Platícanos un poco de esta celebración. Fíjate que cada 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Teatro y bueno, pues hay la UNESCO es la que promueve este festejo, pues sí, digamos, y todos los años le encarga un texto a alguien prominente en el mundo del teatro. Este año fue a una actriz egipcia, y se difunde por todo el mundo y se lee alrededor de esta actividad. Me hicieron el favor de invitarme, el Secut me hizo el favor de invitarme a leer este texto del Día Mundial del Teatro de esta actriz egipcia, y lo leeré antes de empezar la función, un poco para celebrar, ¿no? Digamos que, mira, que sea un muy buen pretexto para que haya muchas funciones de teatro. Excelente, ¿no? Ese es el sentido. ¿Ha cambiado la manera de hacer teatro, Daniel, después de la pandemia, con las nuevas tecnologías, con este mundo tan interconectado en el que vivimos ahora? ¿Ha cambiado tu visión de hacer teatro? Sí, creo yo que, no sé si mi visión, sí. creo yo que sí ha cambiado porque se ha indagado mucho en cómo las nuevas tecnologías pudiesen aportar a la creación escénica, ¿no? Como bien sabes, pues la muerte del teatro se ha pronosticado varias veces cuando nació el cine, cuando nació la tele, ¿no? Sí. Ya decían, no, bueno, pues ya ahora sí se acabó el teatro y ahí sigue el teatro. Ha resistido los embates de estos ahora con el streaming en casa, pues también es otro golpe. Yo te digo una razón por la cual regreso al teatro y quiero escuchar las tuyas también. Ver los actores en vivo. Exacto. O sea, las emociones, cómo las viven, cómo sufren, cómo tienen alegrías, cómo interpretan, en este caso, a personajes conocidos. ¿Cuál es tu atractivo al teatro? Bueno, pues además de ser tu profesión. Sí. Es justamente eso, no hay posibilidades de corte. La preparación es intensa, la preparación es trepidante y no hay posibilidades de espérame tantito, ¿no? Yo le digo, por ejemplo, a mis alumnos, oye, les voy a dejar leer una obra de teatro y la tienen que leer de una sentada, como cuando uno va al teatro. Uno no va al teatro y le dice a los actores, espérame tantito. Y hace pausas. Sí, voy por un sándwich o no, uno lo lee de un jalón, ¿no? Eso, y cómo se va construyendo además el personaje
ahí frente al espectador. Es decir, por ejemplo, Franz y Kafka, la obra empieza cuando Kafka sale a escena y ve por el balcón un hombre vestido con un sombrero verde abajo. Y luego entra Einstein sin darse cuenta que está Kafka ahí y entra a prender su pipa y entonces empieza. Entonces vemos a dos personajes que no saben, el público no sabe quiénes son hasta que se presentan y dice, mucho gusto, soy el doctor Franz Kafka, porque era doctor además en leyes, y el otro le dice, soy el profesor Einstein, Albert Einstein, pero todavía no, tenemos un antecedente por lo que nos enseñaron en la escuela, pero se empieza a construir los personajes, empiezan a tener una progresión dramática, le llamamos nosotros. Progresión dramática a partir del texto, a partir de que lo empiezas a leer, esto que acabas de decir, que seguramente lo sabes de memoria, pues bueno, yo lo empiezo a imaginar. ¿No? Sí, exacto. Y además yo, aunque tengo muchos años sin actuar, pues empecé como actor con Ángel Norzagaray en el 1980 y tantos. Paréntesis, me debes un programa sobre Ángel Norzagaray. Sí. Para hablar de las aportaciones de Ángel al Teatro de Baja California y el gran trabajo que realizó. Sí, con mucho gusto. Vamos a hacerlo para mí. En breve. Muy bien. Continuamos. Y bueno, empecé en el 86 con Ángel Norzagaray y pues empecé como actor y era apasionante justamente esa preparación y encontrar esos puntos de encuentro entre un actor y un personaje y poder mostrárselos a un público receptivo. Bueno, recordemos que pues el teatro es de dos entes, el actor y el público. Para que haya teatro, tiene que haber público. Entonces, por supuesto. Eso también es algo que yo he aprendido durante los años. Yo no hago teatro para los expertos, yo hago teatro para el público, en general para el público que nos está viendo, y procuro eso, que el público la pase muy bien, y de eso se trata, ¿no? Pues esperemos que así sea, que sea un éxito esta tarde. A partir de quiero repetir, 6 de la tarde, Centro Cultural Tijuana, Franz y Albert, dirigidos por el maestro Daniel Serrano. Platícanos un poco, ¿sigues escribiendo teatro? Vamos a ver algunas imágenes de algunas obras. Me están mandando a pausa, producción me está mandando a pausa. Regresamos para conversar acerca de tu trabajo ya como dramaturgo. Regresamos. Ventana a la cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la cultura con Pedro Cho. Regresamos a Rostros de la Cultura. Estoy conversando con el maestro Daniel Serrano y, maestro, se nos ha ido el tiempo verdaderamente como agua, y es que ha llovido mucho últimamente en Tijuana. Vamos a ver algunas imágenes de tus obras y quiero que nos comentes acerca de ellas. Bien. Si producción nos sabe. ¿Qué estamos viendo aquí? Esta es Conejos en el Valle de la Muerte. Es una obra que cierra la trilogía distópica. La dirigió Ángel Norzagaray, fue su última obra, si no es que la última que dirigió. Sí. Héctor Jiménez es el que está levantando la mano. Sí. Actor tijuanense pues, que ha hecho mucho cine en Hollywood y en México. Sí, cómo no. Sí, muy exitoso. Es Conejos en el Valle de la Muerte. La producción es de Héctor, sigue vigente. Esperemos que pues pronto vuelvan a Tijuana a dar función, ¿no? Obras tuyas también han salido de Baja California, Daniel. Se han presentado en la Ciudad de México, en Guadalajara, en otros lugares del país. Sí, fíjate que la más exitosa dentro de mis casi 30 obras es Roma al final de la vía. Esa obra tiene alrededor de 20 puestas en escena diferentes en todo el país. En algunas ciudades pues han tenido hasta dos montajes diversos. Ya no estoy autorizando eso, ¿no? Por lo menos que haya uno en cada estado para que no compitan. Claro. Roma al final de la vía ha sido mi obra más exitosa. Si alguna vez alguien me recuerda por algo en este mundo, va a ser creo que por esa obra, ¿no? Por Roma, a ver. Por Roma al final de la vida. Sigamos viendo imágenes. Bueno, esta me imagino que es Conejos. Es Conejos en el Valle de la Muerte, exacto. Sí. Es Héctor Jiménez y Juan Manuel Raigosa. ¿Esto dónde es el montaje? ¿Dónde se presentó? Esto se estrenó aquí en el Secut, luego se presentó en Mazatlán, en el Festival de Teatro de Mazatlán, ha estado en la Ciudad de México, en el Teatro Julio Castillo,
ha estado en Colombia, hasta donde recuerdo, Monterrey también ha estado, ¿no? Siguiente, por favor. Producción, a ver. Esa es Roma al final de la vía, es la actriz Julieta Ortiz, es la de blanco, la otra actriz es Norma Angélica, una también importante actriz mexicana, y el montaje lo hizo Alberto Lobnitz en la Ciudad de México. Pero qué presencia tienen ambas, sí. ¿No? Ese montaje fue verdaderamente entrañable para mí, ¿no? Sí. ¿Y a qué le atribuyes que sea la más exitosa? Fíjate que creo que tiene que ver con la posibilidad actoral nuevamente, porque la historia se cuenta en 6 escenas y en la primera los personajes tienen 7 años, en la segunda 13, luego 20, 40, 60 y 80. Fíjate. Entonces van contando su vida, se quieren ir a Roma en el tren, bueno, a los 7 años, después descubren que eso no es posible porque están en un pueblo de Sonora y es, pues creo yo, una exploración del mundo femenino. De hecho, por ejemplo, Margarita Sanz, cuando se develó la placa y yo subí, dijo, ¿es usted el autor? Sí, sí, señora, le dije, ¿y es hombre? Pues sí. Y bueno, algunos otros no creen que haya sido escrita por un hombre, ¿no? Claro. Y es entrañable la exploración de la amistad entre estas dos mujeres, ¿no? Entonces es muy atractiva para los grupos de teatro, y exploras en la psicología femenina. Sí, un poco en el mundo femenino a partir de que cuentan ellas su historia desde los 7 años hasta los 80. Y entonces además se van transformando en escena, ¿no? Ellas entre una escena y otra siempre se ven a las orillas del tren para ver si ahora sí lo toman y poder llegar a Roma. Excelente. Siguiente imagen, por favor, si nos ayuda producción. Ahí están en la primera escena de niñas, sí, ¿no? Cuando tienen 7 años. Entonces, bueno, pues ahí hay un reto también actoral para que sí parezcan unas niñas. Claro, pero qué presencia escénica tienen ambas, ¿eh? Sí, muy bien. Siguiente, por favor. Esta obra se llama El carbón en la boca de Porcia. Justamente hace por ahí del 2009, 2010, ganó la convocatoria de producción del Centro Cultural Tijuana. Se produjo, hubo una temporada de 30 funciones. Ahí estamos viendo, el que está en la silla es un gran actor tijuanense, Adolfo Madera. Bueno, no es nativo de aquí, pero aquí ha hecho su carrera, Adolfo Madera. Andrés García Moreno es el de camisa naranja o de cuadros naranja. Él es un gran actor de Mexicali. Y Javier Vera, un actor de Ensenada. Había otros 3 actores en escena. Y bueno, pues fue una obra también con mucho éxito de escenografías de Jonathan Ruiz de la Peña. Fue un gran trabajo que se llevó a teatro escolar en su momento, ¿no? Aquí, ¿cuál es el tema, Daniel? El tema es un pueblo también sonorense. Yo pienso que es Pitiquito, aunque nunca se dice el nombre, y encuentran muerta a una mujer, Pancho Grande, que es el personaje de Andrés García Moreno, se va a ir con su hijo por Pancho Chico del pueblo, porque Pancho Chico ya no se halla pues ahí. Pero cuando se van a ir encuentran a una mujer muerta, desnuda, en la cama de Pancho Chico. Y entonces empieza la investigación de pueblo. Entonces ya te imaginarás el folclore que hay alrededor de esto. Esta es una obra previa a otra obra que habla sobre las desaparecidas, que es Hacer la tumba, ¿no? Pero esa también es tuya, Hacer la tumba. Esa también es mía. Sí. Pero esta es El carbón en la boca de Porcia, que fíjate, curiosamente, yo escribí una obra, no terminé de escribir una obra que porque no me gustó, pero el título me gustaba mucho, que era El carbón en la boca de Porcia. Entonces lo único que rescaté fue el título y después escribí esta otra obra que pues ganó esa convocatoria de producción, que fue pues muy generosa y unas condiciones de trabajo óptimas para toda la compañía, ¿no? Esta fotografía no escucho los diálogos, no sé de qué se trata justo ese momento, pero es una fotografía que habla mucho, ¿no? Tiene una gran geometría y una gran simetría también. Sí. Me atrae mucho, ¿no? Me atrae mucho las miradas hacia la mano del personaje que está sentado. Sí. Y evidentemente están hablando, hay una intriga ahí.
Sí, le está enseñando Memo. El que está sentado es Memo López, que es la policía del pueblo. Sí. Y el otro que está con el guante blanco es su ayudante y encontraron un diamante en la boca de Porcia, porque al cadáver, como no lo conocen, le ponen Porcia. Ajá. Entonces encuentran un diamante y entonces es una pista, ¿no?, para la investigación. No, bueno, a mí me llama muchísimo la atención, me atrae muchísimo para verla. Siguiente, por favor, no sé si tengamos alguna imagen más. Es como un CSI de Pitiquito. Excelente. Esta es Berlín en el desierto. Creo que es de las últimas obras en las que estuve en escena. Es una obra que escribí para mí. Es de la trilogía Ciudades Imposibles, donde está París detrás de la puerta, Roma al final de la vía y Berlín. Hay una obsesión con estas ciudades europeas. Sí, yo estaba obsesionado con París sobre todo, y hasta que conocí París, entonces seguí encantado, por supuesto. Y bueno, Berlín al desierto es un sonorense que va a la Ciudad de México a hacer negocios y por equivocación, ya en la noche se mete al Teatro de Bellas Artes y ve la ópera Fidelio, regresa a su pueblo y invierte todo su dinero en hacer un teatro en medio del desierto, ¿no? Y entonces qué maravilla. Llega otro personaje de Tijuana, joven, que se pierde y llega al teatro, y entonces ahí hay una especie como de secuestro, pero la idea es poner Fidelio, del cual se enamoró el personaje, en ese teatro, y entonces la escenografía es el teatro, y los personajes andan por todo el teatro y andan en las butacas, porque esa es la escenografía, ¿no? Aquí parece una danza, más bien, sí, ¿verdad? Sí, es Ramón Verdugo el que me está acompañando ahí en escena. Hace ya algunos ayeres. Y bueno, denoto aquí hay algo de humor aquí. Sí, hay algo de humor, porque además representábamos una pequeña escena de Fidelio y cantábamos. Entonces, Marco Antonio Labastida nos asesoró en lo vocal. Fracasó, sobre todo en mi caso, pero fracasó porque no me hizo cantar el bel canto, pero ni una nota. ¿Cómo nos divertimos? Pero se logró lo que se requería la obra, eso sí, porque la obra pues no es ópera, pero sí es algo así. Y fíjate que en el 2020-21 viví esa experiencia, porque llegué al Palacio de Bellas Artes con el Coordinador Nacional de Teatro en ese momento, y estaba en una escenografía y me dice, se presenta Fidelio mañana. Y yo puse una cara y me dijo, ¿qué pasó? ¿Quieres venir? Y le dije, sí. Pues cuenta con ello. Y vi Fidelio. O sea, ibas a vivir lo que habías escrito varios años antes. Exactamente. Esas cosas pasan. Sí. Esas cosas pasan. No sé si tenemos alguna otra imagen, producción. Eso es una escena de París detrás de la puerta. París detrás de la puerta. París detrás de la puerta es un montaje que se hizo en Guadalajara por un director joven, Fernando Sanacasi, Sacanasi, dije mal el apellido. Y bueno, pues es París detrás de la puerta, son dos, un zoólogo y una actriz tijuanense que están a punto de irse a París y que ya se despidieron de todo el mundo, y a la última hora le cancelan la beca a él y no se van, y pues no quieren salir del departamento y construyen su propio París dentro del departamento. Qué bonito. Entonces, yo no conocía París cuando la escribí, y dije, tengo que escribir esta obra antes de conocer París. Y sí, cuando ya después conocí París, pensaba en esa obra y dije, no, ay Dios. Y fíjate que escribí después una obra que se llama... ¿Se acercaba a lo que habías pensado? No, para nada. Es como Agustín Lara, que escribió Madrid antes de conocer. Exacto. No, y fíjate que escribí después una obra que se llama Ese Nuestro París, que está a punto de salir el libro, y que es ella, ya vieja, en París, cómo conoce a un sacerdote en la estación de trenes de París, y bueno, se construye otra historia a partir del personaje de ella, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, traigo ahí una obsesión con ese lugar. Con ese lugar. Es la serie de Ciudades Imposibles, decía. Exactamente. Bien. No sé si tengamos alguna otra imagen, producción. Bueno, esa es también París detrás de la puerta, pero esa ya es otro momento. Es una dirección mía. Esta es otra puesta en escena. Otra puesta en escena. La anterior fue en Guadalajara, esta fue aquí. Los actores son Emanuel Vega y Sofía Félix, grandes actores tijuanenses, egresados de la facultad. Y bueno, pues además yo había hecho antes otro montaje con Adrián Vázquez y Claudia Villa,
también de este montaje. Yo he hecho 2 montajes diferentes de esta obra, me gusta mucho, la talleré con el maestro Leñero además, entonces pues significa mucho, ¿no?, esta obra para mí, y están por montarla. ¿En dónde me pidieron la obra? Tal vez en Torreón, es probable que la monten este año en Torreón, ¿no? Entonces, bueno, pues soy muy afortunado, mis obras se montan por todos lados. Los actores, todo lo que implica, pues, bueno, un escritor, con todo respeto, escribe una muy buena novela y la lanza y los lectores, es su atractivo. Tú logras involucrar actores, músicos, iluminadores, decías, escenógrafos. O sea, hay un trabajo colectivo en una obra de teatro, ¿no? Sí, es correcto. Uno tiene que estar pensando en eso cuando está escribiendo y, bueno, nadie lee teatro en este país. A veces ni los que lo hacen lo leen, ¿no? Lo leemos, los que nos dedicamos. Se lee muy poco teatro. Los libros de dramaturgia circulan muy poco, ¿no? Sí, circulan muy poco y se venden muy poco. Nuestra ganancia como dramaturgos está en la puesta en escena, ¿no? Sí. Ahí es donde queremos que llegue. Bueno, aquí tenemos El Cazador de Gringos. Sí, El Cazador de Gringos es una publicación. Esa es una publicación ganó el concurso de libros sonorense en el 2005 y después Ángel Orzagaray la llevó a escena y la han llevado otros 5 o 6 directores a escena, y bueno, es un tipo que vive en la Avenida Internacional ahí y que está en Tijuana. En Tijuana, y está en la azotea de su casa cuidando que los gringos no se crucen para México. Surgió a través de una noticia que escuché en algún momento viajando de playas hacia Tijuana y sobre los Minutemen. ¿Te acuerdas de aquellos terribles personajes? Bueno, ahí escribí una obra al revés, ¿no? Y ganó ese premio y a partir de ahí, bueno, pues empezó a montar, ¿no? También es una obra muy divertida, ¿no? Es decir, la primera obra que mencionas que se desarrolla en Tijuana. Porque habías hablado de Sonora y de otras ciudades. París detrás de la puerta también sucede en Tijuana y es es del 2004, París detrás de la puerta, que está justamente en este libro, Ciudades Imposibles, que ya está agotado. Mira la portada de Jonathan Ruiz de la Peña, ¿no? Sí, qué bonita portada. Sí, justamente ese cuadro yo lo tengo en mi casa, Jonathan me lo regaló, y un día estaba pensando, ¿cuál será la portada de este libro? Me lo había pedido el editor y de pronto la vi ahí. Y dije, ahí está, esa es. ¿No? Otra vez estas casualidades que suceden. Oye, Daniel, ¿y aquí compilas todos? Aquí compilo 3. París detrás de la puerta, Roma al final de la vía y Berlín en el desierto. Nada más. Bien, nos quedan unos pocos minutos, Daniel, y quiero ahora explotar tu faceta como maestro. Los jóvenes, los chicos dicen, quiero hacer teatro, quiero ser pintor, quiero ser músico, pero ¿puedo vivir de eso hoy en día? ¿Puedo establecerme? ¿Puedo hacer una carrera profesional en base? Es una pregunta recurrente. ¿Qué recomiendas? Yo recomiendo estudiar. Yo recomiendo prepararse, estudiar y tomárselo muy en serio y trabajar mucho. Fíjate que se los digo incluso a los padres de familia cuando se preocupan y de pronto me preguntan, oiga, pero estoy muy preocupado porque me lo han dicho. ¿En qué fallé que mi hija quiere estudiar teatro? Me dijo una vez una señora, ¿no? Entonces le expliqué que no era una falla. Pues que no era una falla, que su hija iba a ser mucho más feliz que ella, le dije además. La señora primero lo tomó no muy bien y ya después platicamos y me lo agradeció. Pero es estudiar, trabajar mucho y bueno, tendremos egresados importantes, por ejemplo, José Meléndez, que está haciendo todo el cine y series ahorita en México, es egresado nuestro. Mariana Cabrera, una egresada nuestra, está en una telenovela, nos acabamos de enterar. Hay otra, Lisbeth Rodríguez, que es una influencer, es egresada de nosotros, pero también tenemos grupos de teatro. ¿Ellos viven en Tijuana? ¿Están en Tijuana? No, viven en la Ciudad de México y viven de su trabajo. Tenemos otros por ejemplo, Alejandra Fels, que tú conoces, egresada también, que expone en todos lados, músicos. Muy exitosa, Alejandra. Sí, y tenemos músicos en la Orquesta de Ámsterdam, en Estados Unidos, en México. Es decir, sí se puede, pero hay que trabajar mucho y hay que dedicarle mucho tiempo. La condición sería la calidad, el resultado. Es correcto. Y trabajar mucho es para lograr estas metas, ¿no? Es correcto. Sí, trabajar mucho
teatro y no y seguirse preparando siempre, seguir estudiando siempre. Alguna vez alguien nos decía, es que yo soy director de teatro y no necesité estudiar. Por cierto, a nadie lo conocíamos en el medio. Pero yo le dije a esa persona, sí, pero a lo mejor los 25 o 30 años que usted invirtió en aprender algunas cosas los pudo aprender en 4 años y usar los otros 21 años en desarrollar su propio trabajo y su propia técnica. Y bueno, pues eso, ¿no? No conozco artistas mediocres que vivan bien de esto. Y claro, cuando digo vivan bien, no me refiero a los multimillonarios, sino me refiero a los que pueden llevar una vida, pues pagar sus recibos, sus carros, como sus leñeros, casas. Su recibo de la luz como leñero. Exactamente. O como yo, ¿no? Que pues no soy millonario. ¿Es el dramaturgo mexicano que más admiras, Vicente Leñero? Creo que Leñero y creo yo que es el mejor dramaturgo mexicano, sin menospreciar a Leñero. Es muy difícil, ¿no? Es Oscar Liera. Yo creo que Oscar Liera para mí es el más importante. Sí, insisto en demeritar el gran trabajo de Vicente Leñero. Lo que pasa es que Leñero hacía todo bien en la escritura. Bueno, poesía no escribió, pero escribía muy bien novela, escribía muy bien guión de cine y escribía muy bien teatro. Y hacía muy buen periodismo. Exacto, también. Y era muy buen periodista y era un periodista muy objetivo. Y además era un gran ser humano, ¿no? Y eso es también importante. Exactamente. Pues, Daniel, es un gusto tenerte hoy en Rostros de la Cultura. Ha sido un verdadero goce conversar contigo, hacer esta invitación a todo público que te vean hoy en el Centro Cultural Tijuana, con Francia Albert a partir de las 6, todo mundo invitado. Y que, bueno, la pandemia ya permite regresar, que ya se ha superado, permite regresar a esos escenarios. Muchísimas gracias, Daniel Serrano, por acompañarnos esta mañana en Rostros de la Cultura. Gracias, muchísimas gracias a ti. Aprecio mucho estar aquí contigo platicando. Este es tu espacio y me encantaría seguir conversando contigo sobre estos jóvenes que me has dicho al final, que me has dejado verdaderamente boquiabierto. Claro que sí, cuando gustes. Gracias. Hasta luego. Nos vemos.